Para resolver el siguiente circuito, debemos primero observar su estructura. Nos están preguntando las corrientes en ese sentido y también los voltajes de las resistencias con esas polaridades. Sin embargo, antes de responder esos parámetros, debemos resolver los parámetros reales del circuito y después contestar lo que nos están preguntando. Por el momento vamos a borrar estas preguntas que están en rojo para después contestarlas cuando hayamos resuelto el circuito. Para la resolución del circuito, lo que vamos a emplear ahora es la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, podemos distinguir que hay dos nodos fundamentales, aquí y en la parte superior a la derecha. Uno de ellos lo vamos a seleccionar como nuestro nivel de referencia, al cual le vamos a llamar tierra. Y luego vamos a encontrar el voltaje que tiene el otro nodo fundamental con relación a este nivel de cero. Vamos a bautizar a ese voltaje como Vx. Ahora vamos a emplear la ley de corrientes en ese nodo. Vamos a suponer que todas las corrientes que salgan sean positivas y todas las corrientes que entran sean negativas. Vamos a suponer que esta corriente sale. Profe, no lo podemos suponer que entra. Sí, pero vamos a suponer que todas salen, porque no hay una dirección aparente o evidente de que alguna corriente entre. Así es que, para que esta corriente salga, el voltaje Vx, que es una diferencia de potencial, el voltaje Vx, el nivel, tiene que ser superior al nivel de 30 volts. 30 volts está aquí, nivel de calle, menos sube a 30 volts aquí, y el nivel de Vx tiene que estar arriba para que la corriente pueda navegar hasta acá. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje de esa resistencia? Vx menos 30, y lo vamos a dividir entre la resistencia misma. ¿Por qué lo dividimos? Porque esto es la corriente de la resistencia. Corriente que sale. Esta corriente vamos a suponer que también sale. Para que eso suceda, vamos a ponerle más porque sale, y al Vx lo vamos a dividir entre la resistencia, que es 3. Esta es la corriente de esta resistencia. La corriente de esta otra resistencia sale también, Vx dividido entre 6. Ya no hay más corrientes, todo eso tiene que ser igual a 0. Simplemente hay que despejar la variable Vx de esta ecuación. Como un recurso, vamos a multiplicarlo por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería 24. Ok, 24 entre 8 es 3. 3 Vx. 3 por 30, 90. 24 entre 3 es 8, más 8 Vx. 24 entre 6 es 4. Por Vx, 4 Vx. 24 por 0, 0. Vx es igual 90 entre 15, y esto es igual a 6 volts. Hemos encontrado el voltaje del nodo Vx. Es decir, este nodo está a 6 volts de diferencia de potencial con relación al nivel de tierra. Es un voltaje positivo, o sea que está más alto que el nivel de tierra. Ahora bien, regresamos a las preguntas que nos hicieron. Nos solicitan calcular estas corrientes con ese sentido y estos voltajes con esa polaridad. Podemos ver que esta corriente, por ejemplo, la corriente I1,
Si escurre de un nivel más alto, que es 30 volts, hacia un nivel más bajo, que es de 6 volts. ¿Y cuánto vale? Corriente 1 es igual a 30 volts menos 6 volts entre la resistencia, que es 8 ohms, voltaje entre resistencia, y esto es, podemos colocarlo aquí, el resultado, 3 amperes. Ahora bien, ¿cuál es el voltaje de la resistencia? Este voltaje te está diciendo que la parte izquierda está más alta que la parte derecha, que está a 6. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje entre ellos? 24. Recuerden que un voltaje es una diferencia de potencial y la diferencia entre 30 y 6 es 24. Así es que aquí son 24 volts. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre este nodo y este? Pues 6. Este voltaje es 6 volts. Ya está calculado. ¿Qué voltaje es este? El mismo, puesto que están en paralelo. 6 volts. ¿Y las corrientes? Bueno, las corrientes vamos a calcularlas. La corriente 2 es igual voltaje entre resistencia, corriente 2, voltaje 6 volts entre resistencia 3 ohms es igual a 2 amperes. Por otro lado, ¿cuál es la corriente I3? La corriente I3 es igual a voltaje 6 volts entre resistencia 6 ohms, y esto es 1 ampere. Y listo, hemos encontrado todos los parámetros que nos habían pedido. ¿Cuál es el valor de la corriente I2? 2 ampere. ¿Cuál es el valor de la corriente I3? 1 ampere. Si nosotros vemos, estos 3 amperes se dividen en 2 hacia acá y 1 continúa. Cuando lleguen aquí se van a volver a juntar y van a ser otra vez los 3 amperes. Si nos llegaran a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la corriente de la fuente de voltaje? Pues es la misma que la de la resistencia de 8 ohms, porque están en serie. Y dos elementos en serie comparten la misma corriente. Y con esto hemos terminado el ejercicio.